Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a un episodio especial de Debí sacar más fotos, su podcast, el podcast de fotografía y otros rollos, donde hoy hablaremos de los otros rollos. Hola Sol. Hola Néstor. Oye, ahora cambiamos la dinámica. Sí, nuestro saludo cambió. Sí, solo por esta ocasión especial. Ya la semana pasada finalizamos la primera temporada de este podcast de fotografía y otros rollos. Y ahora nos reunimos un poco para hacer como un epílogo. Condensar un poco, como conversar, no vamos a repasar de lo que ya hablamos, por supuesto, pero vamos a hablar de lo de extra fotográfico o lo extra podcastiano, no sé. Claro. Eso, cuéntame, Sol, ¿cómo fue esta experiencia de... Vamos a hacer una dinámica como de preguntarnos cosas. Claro, de hacerlo más... De hecho, como que, si se dan cuenta, cambiamos un poco el diagrama de la distribución de las cosas. Estamos en un espacio más íntimo, con un cafecito, con unas galletitas así, para pasar el frío, porque ayer llovió. Y hoy día hizo mucho frío en la mañana. Ahora ya no está, hay solcito, hay unas nubes hermosas. Ustedes vieran acá, hay una vista, tenemos una vista bonita hacia todo lo que es Viña. Viña del Mar, sí, vivimos en un cerro, así que tenemos el privilegio no de ver. No alcanzamos a ver el mar, pero si nos... Sí, no, si uno gira un poquito y ve, claro. Si nos salimos al encuadre, vemos estamos un bien. Triangulito de mar, claro. Pero vemos el mar. Así que eso. Ya. Respondiendo tu pregunta, ¿cuál era? ¿Qué fue esta experiencia, como de...? Mira, te voy a dejar al tiro una pregunta después enganchada a partir de esto. Y la pregunta te la voy a contestar, pero te quiero dejar enganchar la pregunta. ¿Cuáles fueron como tus principales como aprehensiones antes de hacer el podcast, antes de grabarlo? Entonces, ahora paso a contestarte tu pregunta. Bueno, volvimos. Tuvimos un pequeño percance con una alarma que no paraba de sonar y no podíamos hablar. Así que decidimos cortar. Claro, decidimos cortar este pedazo. Y voy a contestar tu pregunta. Yo siento que fue una experiencia muy... es que no sé si la palabra sea como nutritiva. Enriquecedora. Sí, pero como... O sea, lo que quiero decir es que como que logré como vivenciar quizá algo nuevo. No, o sea, yo había visto podcast, no soy muy adicta, no soy muy consumidora. Bueno, tú te habrás dado cuenta, Néstor me mandaba podcast para que yo los analizara y yo muy reacia. No era capaz tampoco de ver mucho podcast, pero de ver por último pedacitos y cositas. No soy muy consumidora de podcast. Es que son de nicho y generalmente también tienen como intereses específicos. Si es el tema que están hablando o en el tono en que lo están hablando no te agrada, no te vas a entretener en escucharlo. Claro, y al final como que enganché con alguno, pero no es que siga uno persona. Decir, por ejemplo... Claro. Hay gente que me decía, no, pero escucha el podcast mientras, no sé, haces ejercicio, no hago ejercicio. Mientras vas en el auto, no ando en auto. Claro, así como andate como el de yo no salgo a la calle, así claro. Como... Bueno, la cosa es que era como un tipo de modo de comunicación que no estaba dentro de mis parámetros, ¿cachai? No estaba dentro de lo que yo normalmente hago, no estaba dentro de lo que yo normalmente consumo, entonces era como muy como lejano. Sabía que existían, pero no tenía como los códigos, ¿cachai? Claro. Y claro, cuando nos propusimos esto a tono de broma, de tanto que hablamos y que no parábamos de hablar, oye, deberíamos hacer un podcast. Sí, pues. Que claro, nos animamos y lo empezamos a hacer muy yo en pelota, perdonando la expresión, así como muy en lo que salga. Sí, pues de manera muy genuina, muy... Sí. O sea, yo me tengo un poco la cuchara porque también quiero como responder eso y contestar lo que tú me preguntas. No sé si te quedó algo por decir. No. Pero eso fue para mí, como respondiendo a lo que tú me preguntas, cómo me sentía antes. Claro, te vienen un montón de seguridades porque
verse en la cámara. Verse en la cámara, de sentir como usando el lenguaje de los jóvenes, no dar cringe, ¿me cachai? De que el tema uno lo sepa, pero siempre dijimos y hemos dicho de que esta conversación iba a ser como distendida y no en un tono formativo. O sea, sí de alguna manera queremos enseñar y queremos divulgar la fotografía, pero no en un tono como académico. Claro, no era como que no la esperar cosa seria. No es como esperar que después de esto les vamos a tomar el test Claro. para que a ver si aprendieron o estar citando con páginas y autores y y cosas. Fecha y cosas así. Nombramos muchas personas y fuimos rigurosos en eso, en tratar de que las cosas calzaran, pero en general no, ¿cómo se llama? No nos fuimos por el lado como más orgánico y de expresarnos de la manera que nos salió más natural nomás. No, de hecho tú me dijiste así como, yo no quiero guión, no quiero como... Sí, no, pero no en el sentido como, claro, como despreciativo de que... No. Bueno, porque eso le da demasiada rigidez a una cosa, Sí. no íbamos a fluir, sobre todo que yo, por ejemplo, y tú también, no tenemos buena memoria, no nos íbamos a aprender ni... O sea, yo tengo buena memoria, lo que pasa es que... ¿Pero para aprenderte un guión? No sé, pero no, es que claro, lo que pasa es que si me lo hubiese aprendido, habría estado constantemente como tratando de acordarme y yo siento que eso no me hubiese permitido a lo mejor dar opiniones o recordar, por ejemplo, cosas que a veces en la conversación yo me acordaba y te decía, claro, oye, pero había un fotógrafo, no sé. Claro, para mí es inevitable el tema como académico, por ejemplo, ese es uno de mis temores, por ejemplo, de caer en el tema como de hacer clase, porque yo hice muchos años clase de teoría de fotografía. Yo no era la profe de técnica, por ejemplo, o de taller. Hice muy pocas clases de taller, muy pocas clases técnicas. Yo era la profe historia de foto, o sea, más encima, historia de la fotografía, o sea, una cosa muy como dices tú, de nicho y como muy específica. Sí, pues no, y saber fechas, saber datos, saber contextos, todas esas cosas fueron muy relevantes. Claro, cruzar etapas y como entender lo que estaba pasando en el mundo y cómo la fotografía finalmente afectaba y se permeaba. Claro, y estaba ahí en ese lugar. O sea, ¿qué pasaba con la fotografía en una época determinada? Claro, y ese era mi temor. Más grande era como hacer una clase en vez de una conversación. Sí, no, nosotros nos fuimos porque de hecho hablamos temas que eran como más tangenciales a la fotografía, entonces yo creo que eso lo hizo como más, pero sí, yo creo que superamos el miedo al ridículo, era como a mí me daba pánico verme en cámara, siempre pensé, o sea, no como fotógrafa, no sé si no a todos les pasa, pero yo creo que a la mayoría de los fotógrafos nos pasa que nos cuesta mucho estar frente al lente. Sí, yo creo que no tenemos ningún problema. Por eso elegimos estar detrás de la cámara. Claro. Pero es como eso, porque finalmente es sentir en un lugar donde nos sentimos como seguros y claro, muchas veces también, o sea, por limitaciones personales tampoco somos grandes discursistas o discursivos, no sé cómo se dice, pero no somos para pararnos frente. Entonces vencimos muchos temores. Claro, la Sol y yo pasamos por la docencia y nos enfrentamos a estudiantes y a gente, pero ahora es una dinámica distinta porque ahora tampoco le estamos hablando como a alguien en particular, estamos como con una cámara, entonces asumimos de que alguien nos está viendo o de que alguien lo va a ver. Totalmente. Entonces, pero es entretenido, ya finalmente, o sea, como que esa cosa también con mucha ambición de que a alguien le haga clic, porque claro, nuestros conocidos, amistades, familiares, evidentemente nos apoyan, pero a veces también ni nos pescan, ¿me cachai? O sea, como yo, muchos de mi familia no tienen idea que estamos haciendo esto, entonces... Uno les dice, oye, ya subimos el capítulo y ni nos ven, pues. Entonces, sí, pues entonces, eso, porque también, porque hablamos de algo muy específico, una amiga, una que está en Alemania, justo me hablaba del podcast, de que ella también había tenido una experiencia como parecida. Ella es mexicana, pero no hacía fotografía, ella trabaja en otra cosa, nada que ver, en ciberseguridad, pero ella alguna vez también hizo como entró al mundo virtual, en el sentido de
hacer un blog, ¿me cachai? En la época cuando no habían muchas de estas cosas, entonces ella y su hermana hablaban de música, de otras. Entonces me dice, es súper interesante la experiencia de poder utilizar otras herramientas para comunicar. Entonces yo creo que eso estamos nosotros, porque en el hacer clase tenemos como cierta estructura que se nos da por orden, no sé, del Ministerio de Educación o las pautas que se le dan en la programa, carrera. claro, el programa que uno tiene que seguir académico. Y que tiene que seguir, digamos, no puedes como, o sea, puedes salirte un poco, pero básicamente tienes unos lineamientos y una manera de enseñar y cada vez está más estructurado. Entonces yo creo que los temas que hablamos, o sea, puede que hayan sido tocados tangencialmente en una clase, pero esto iba más allá como al lado B de la fotografía. Sí. Yo creo que todas las cosas... de repente las opiniones que uno no puede verter tanto en clase, porque a veces tampoco corresponde, por ejemplo, aunque yo a mis alumnos igual les decía, o sea, les voy a enseñar o les voy a mostrar un fotógrafo que me fascina, me encanta por tales y tales motivos, y a veces les decía, bueno, este fotógrafo a mí no me gusta mucho por tales y tales motivos, pero también era como que yo sentía que uno tampoco podía dar mucha opinión, porque no también va guiando... y sesgar tampoco la formación de los estudiantes, para que ellos tengan, porque la idea principal, que lo dijimos muchas veces en la fotografía, es de desarrollar el pensamiento crítico. O sea, la fotografía tiene que ser un instrumento, una herramienta para poder comunicar cosas del cotidiano, de la circunstancia, de la contingencia, de la vida misma, pero criticándome, ¿cachai? O sea, no digo que sea exclusivamente... claro, porque hay fotografías que son bonitas simplemente, y está bien. Sí, tiene que existir, pero que conviva. Pero también, o sea... Pero también uno tiene que ser crítico si solo la fotografía es bonita, bueno, que sea bonita, ¿cachai? Que entonces en eso también, en desarrollar esa crítica, de entender, por ejemplo, lo que hablamos de la belleza, de cuando una foto es buena o no. Yo creo que esas cosas es importante como... Oye, y a propósito de eso... ¿Cuál crees tú que fue el capítulo que más te gustó? El capítulo que más me gustó. Ya ni me acuerdo de los capítulos así como en cronología, porque hablamos de la memoria, hablamos de los funados, de cine. Nos faltó uno de literatura. Sí, me acuerdo que tú lo sugeriste. De mujeres hablamos de mujeres. Yo creo que ese, pero siento yo que hay uno que nos reímos mucho, que ni siquiera me acuerdo cuál es, pero por esa sensación, no por el contenido, sino que fue como que fluimos y nos matamos de risa de todo lo que dijimos, no solamente porque nos haya causado no un capítulo, porque nos reímos todas las veces, no cuando te dio un ataque de risa por imaginarte una camarógrafo con la cámara. Claro, ese fue, sí. ¿Qué episodio fue ese que hablamos de los paparazzi? No, pero... Pero era como la fotografía que excedía los límites. Claro, sí. No me acuerdo cómo le pusimos, sí. No nos pidan tanto, que si bien nosotros gestionamos todo esto, pero tampoco nos recordamos todo en detalle. Pero sí, yo creo que... Lo que pasa es que nosotros, a nuestros capítulos, claro, tienen un título. Sí. Pero nosotros les decimos al capítulo con un nombre cortito para acordarnos. Sí, entonces nunca nos acordamos del título que le pusimos. El título largo, claro. Generalmente fotografía y algo más, fotografía y las mujeres. Después hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de esto no eran los paparazzi, pero sí de como sobrepasar como en los límites éticos. Sí, era ética, ética y fotografía, era como eso, como en realidad. Es que como que todos tienen alguna cosa. Estoy sonando súper políticamente correcto. Hablamos del síndrome del impostor, que para mí fue una cosa muy extraña. Muy novedosa, porque ella no es impostora de nadie. No, porque fue justamente una temática que yo no domino, que me costó mucho entender de qué se trataba. No es que yo me creo una mujer muy inteligente, pero en general no me cuesta entender las cosas, claro. Pero eso me costaba mucho como ponerme en la situación y como compenetrarme con eso y poder tener una opinión, me costó. Y ahí tuvimos invitados también, cosas que también, claro, de las cosas que, ahí como para seguir como preguntando, cosas que nos faltaron, de que las que nos propusimos y quizás no resultaron. Entonces, los invitados, por ejemplo, no logramos tener todos los invitados que habíamos
Sí, pensado. tuvimos solo uno, que estamos muy agradecidos del Sí. Benja que haya venido Y que en cierto modo también se está como incorporando a nuestra comunidad. a nuestra comunidad, sí, junto con la Connie y con otras personas que también de alguna manera directa o indirectamente están funcionando tanto o en la escuela o en el estudio, que eso también nos alegra porque es algo que no nos planteamos quizás desde un principio, pero como agrandarnos es genial, porque haya gente haya confiado como en una idea un poco loca, ¿me cachai? Un poco como sin pero que en cierto ninguna modo, garantía claro, de nada. las personas que nos conocían a ambos, que en general eran como exalumnos o bueno, todos son exalumnos míos, Sí, pero como gente, claro, que estaba vinculada a los dos, que siempre nos decían, hoy deberían hacer algo juntos, no sé, porque como que todo el mundo veía como que teníamos potencial. Sí, entonces decidimos hacerles caso y claro, lo del estudio es algo interesante porque siento que tenemos métodos distintos de acercarnos a las cosas. De acercarnos, claro, visualmente a las temáticas, pero tenemos maneras de trabajar más o menos similares, en el sentido de que los dos somos súper como estructurados y nos gusta como tener las cosas como de antemano, pero tampoco somos tan estructurados como para somos rígidos. No somos rígidos, y eso a los dos nos ha permitido cierta flexibilidad de trabajar juntos, por ejemplo. Sí, porque nos comprometimos a eso. Yo digo, los dos nos hemos potenciado, yo digo, los dos salimos como de un estancamiento creativo en el que estábamos, ¿me cachai? O sea, yo de años que no tomaba la cámara como paseo, o sea, no es que no la haya tomado, pero como que... Claro, como para algo que te satisficiera para ti, porque siempre estabas trabajando para otros, y yo igual, y haciendo entonces como... pegas que al final eran, claro, me gustaban, obviamente, pero tenían un fin como de remunerativo, claro. Como más que... Y cuando tenía tiempo libre, la verdad es que me iba con mis hijos. Sí, bueno, se entiende. Así que eso, yo creo que... Mis gatos, mis plantas, mis hijos... son sus prioridades. Son mis prioridades. Siempre. Así que ahora sí. Las plantas y los hijos al final, por supuesto. No, y entonces eso es lo que yo creo que... bueno, de las cosas que faltaron, yo digo, claro, mejor equipamiento también. Yo digo, en un futuro, si alguien ve esto por ahí, un señor productor de podcast, alguna agencia productora de podcast o lo que sea, y ve potencial en nosotros, llámenos nomás, aquí estamos dispuestos. Nos encantaría poder hacer una segunda temporada con más temas y más cosas, hacer como un poquito más de estructura, porque siempre, como decías tú, Sol, hicimos pauta, nos reunimos antes de hablar, dejamos el espacio, estudiábamos un tema, veíamos qué es lo que íbamos a abordar de ese tema en particular, nos intercambiábamos información cruzada, tú me dabas ideas, yo te pasaba algún PDF con alguna información como que fuera relevante, tú además con tu cabeza enciclopédica, con todos los datos que pueden haber sobre fotografía y fotógrafo, construimos esto. Entonces, como yo no me gusta como victimizarme ni sentirme como mirar las cosas desde la precariedad, pero sí, claro, fue mucho más modesto de lo que pueden verse en otras cosas, ¿me cachai? Que otra gente tiene mayor equipamiento, iluminación, un estudio impecable, una cámara insonorizada para que no se le cuelen los perros, los ruidos los vecinos. Nosotros en el living de la casa, como te digo yo, la Sol viaja todas las semanas para hacer esto, y eso como que también nos saca de nuestra zona de confort, estamos haciendo algo que nos ocupa, así que eso yo creo que de todas las cosas siento que ganamos mucho. Sí, bueno, y volviendo a la pregunta de qué es lo que nos faltó, bueno, además de obviamente cumplir como con tener más invitados, que también es un tema logístico, o sea, traer gente, cuando tú lo estás haciendo for free es más difícil. Sí, bueno, en términos no sé si es infraestructura, pero en términos de herramientas técnicos, no había suficientes micrófonos, si lo hacíamos online, cómo grabamos el audio, aquí tenemos lo que tenemos nomás y con eso nos lanzamos, así que... Pero también siento que nos faltaron, o sea, no solo las cosas, bueno, los invitados, como te decía, las herramientas técnicas que tú bien nombras, también como ha sido
aprender a manejar también como los lenguajes, ¿cachai? Porque, por ejemplo, claro, no hemos sacado Reels, no hemos hecho, porque claro, es también no lo hicimos Instagram, claro, tenemos el YouTube y el Spotify. Pega. Claro, y eso implica mucho desgaste. Y eso también, porque nosotros ya somos grandes, no somos nativos digitales, que tú ves a los cabros chicos, mis sobrinos o tus hijos, hacen unos en el CapCut, no sé, ni siquiera sé cómo se llama la cuestión. En el... CapCut. Sí, bueno, ya. Ustedes saben. Pero en esto, claro, y es como, son dinámicas de lenguaje que nosotros aún no estamos manejando, pero que están también en el proceso como muchas otras cosas. De aprendizaje, sí. Claro, también, no nos vamos a quedar afuera, o sea, no nos dejen, sí, de alguna manera. Siento que igual como que nos faltaron algunos temas, y siento que algunos temas podríamos haberlos desarrollado quizás más. Claro. Pero... Porque también quisimos darle como en esa estructura, como dijimos, podríamos haber hablado 2, 3 horas, pero realmente la gente nos va a escuchar 2, 3 horas, no lo sabemos, no sabemos si nos escuchó una hora. O sea, claro, nosotros podemos hablar 12 horas. Sí, totalmente, pero era que fuera dinámico, entretenido y que fuera como envolvente de alguna manera, como la experiencia de lo que les estábamos contando, que es como una reunión de amigos y es lo que generalmente hablamos también, si es lo que nos gusta. Entonces sí, como bueno, ahí como dejando la pelota dando bote, ¿qué temas crees tú que faltaron? O los que primero faltaron porque los habíamos puesto y... Mira, no me acuerdo mucho de los que teníamos como escritos y que nos faltaron, pero sí como que yo quedé como con esta bala pasada de hablar de fotografía y literatura. Uh-huh. Porque hay como hay mucha onda entre la fotografía y la literatura, sí. mucho escritor que se apoya en la fotografía, mucha fotografía que se apoya en los escritores, hay mucho cruce, por ejemplo, de movimientos como literarios que también son movimientos fotográficos. Claro. Entonces la forma que también incluso como puede ser como redundante, pero es como la narrativa en general, como de contar algo de una manera escrita a una manera visual, hay códigos que son muy similares y eso yo creo que es súper interesante. Y justamente, es muy interesante como analizarlo y, por ejemplo, hay mucha fotografía japonesa que tiene mucho que ver como la estructura visual, cómo componen la estética, como con estos... cómo los japoneses se enfrentan también a la literatura. Sí, ¿cachai? Yo siento que también nos quedó muy al debe el cine, pero como quizás ser más específico porque hablamos ahí en general, pero por ejemplo hay películas que hablan sobre fotografía. Ah, claro, sí, eso también lo mencionamos ahí como lo que dijimos, no sé, Blow Up, todas esas películas que como que el tema es como un metatema, es como... se hable de fotografía dentro de la misma película, que hay varias instancias también, pues yo creo que eso nos faltaron varios fotógrafos, técnicas también, como que no hablamos de fotografía color, fotografía de moda, que es lo que me gusta a mí. ¿Verdad? No hablamos de fotografía de moda. Sí, pues hay grandes referentes, pero bueno, eso por eso si existe una segunda temporada, eso probablemente sean temas que incluyamos. O incluso la fotografía estenopeica, porque yo siento que con todo esto de la era digital, también hay un grupo de fotógrafos, no sé si será mucho o poco, porque no he profundizado en el tema, no lo he investigado, pero sí sé de algunos que se han dedicado como que volvieron a lo anterior, así como a la imagen del blanco y negro. Incluso estaba revisando ahí una colega nuestra, que hace revelado con cosas naturales. Con hoja. Claro, porque para evitar la contaminación por químicos, que los químicos de fotografía son súper tóxicos. Súper tóxicos. Entonces, claro, ella está haciendo revelados alternativos. Igual me parece como súper interesante abordar esas temáticas, por ejemplo, o de la nueva fotografía estenopeica, porque ya hay mejores herramientas y mejores técnicas que te permiten hacer que la fotografía estenopeica sea algo ya no decimonónico, sino que se pueda hacer aplicable al arte. ¿Cómo se hace en el siglo XXI? En el siglo XXI, claro. De hecho, como que hay grandes exponentes. Por ejemplo, nosotros conocemos a alguien que
que hace una gran cámara estenopeica. Ah, sí, pues maravillosa, que anda entonces, recorriendo Chile sí, y no sé si ya estará recorriendo Sudamérica, que era uno de sus proyectos. Sí, po. Pero claro, nos faltó como un poco quizás eso, hablar como de iluminación, porque Sí. en algún minuto lo tocamos, así como esto, la diferencia entre alumbrar e iluminar. Sí, pues lo dijimos. Mm. Y yo creo que ese tipo de cosas como técnica, porque claro, no, esto no es, no Una vamos a hacer un clase. tutorial de cómo hacer tal o cual foto, pero sí hablar como de Sí. estilo, de lo que representan en general, cuál es no sé, pues en fotografía de moda, qué es lo que más se utiliza, porque en general en la fotografía, en cosas técnicas como que son cosas transversales y pasan de un género a otro sin ninguna pudor. Uno puede utilizar cualquier herramienta a tu favor como recurso estético y nadie te puede decir nada. O sea, si tú quieres utilizar luz artificial para hacer una cosa más conceptual, o está en todo tu derecho, lo mismo que si quieres hacer luz natural o lo que sea. Y hay uno donde se sienta más cómodo, va manejándose. Así que yo creo que eso... Sí, como... yo siento que como que esas temáticas como que siento que nos faltó abordar, pero porque también nosotros en un principio nos propusimos hacer 10 capítulos. O sea, fuimos como bien honestos con nosotros mismos y dijimos ya, mira, partamos con 10 capítulos. Sí, pues. Y rigurosamente, como los dos somos bien rigurosos. Y lo hicimos y nos cumplimos, así que... Semana tras semana, incluso un capítulo que falló, así que hicimos un extra capítulo junto con esto, que hicimos un capítulo piloto, que es el 0, este capítulo especial, que no se cuenta dentro de los días, así que técnicamente hicimos 13... 13 uno semanas, en cine mudo. Uno en cine mudo, que no sé si quedaron por ahí, después lo podemos hacer la mímica. Claro. Lo otro, mira, bueno, ahora como pasando a cosas más domésticas y todo, yo creo que tenemos que contar como algunas anécdotas. Por ejemplo, bueno, como yo quizás no doy tanto fotográfico, esto probablemente yo estoy inventando de que nos los han preguntado mucho, pero no lo ha preguntado nadie, salvo el hijo de la Sol que me lo preguntó, que es como de dónde se nos había ocurrido el nombre. Entonces, o sea, más que eso nos dijo, porque ustedes saben que... Claro, sí, no. Pensando así como ustedes ancianos, saben claro. que existe. Básicamente nos faltó el respeto, así como... Sí, sí, no nos faltó el respeto. Pero nos dijo así como, claro, entonces ustedes sabrán, y ya lo decimos cada semana, 2 veces por lo menos, debí sacar más fotos. Que es un título de una canción de Bad Bunny, eso nos preguntó. Exactamente. Y nosotros le contestamos. No. Que no tenía nada que ver con Bad Bunny. No tiene nada que ver con Bad Bunny. Si eso se nos ocurrió a nosotros, esto es algo que... Uno no puede pensar con la ventana abierta. Sí, no, si eso lo escuchó Bad Bunny, nos la robó la idea. Nosotros habíamos dicho mucho antes. No, claramente, es una alusión indirecta, no copiamos literal, porque la canción de Bad Bunny se llama Debí tirar más fotos, nosotros decimos debí sacar más fotos, que es algo que se usa más acá en Chile, o tomar fotos eventualmente. Pero claro, tomar, al final las siglas iban a quedar muy iguales, entonces claro, teníamos que buscar una palabra que fuera como alternativa y sí, en cierto modo, nos quisimos colgar de eso, sí, pero por los siguientes motivos. Sí, que una de las razones era de que la gente como si queremos viralizarnos o queríamos llegar a una mayor audiencia, va a haber gente que va a buscar la canción de Bad Bunny y probablemente va a pensar que se llama Debí sacar más fotos, porque en este lado del mundo decimos debí sacar más fotos y no debí tirar más fotos, entonces la van a buscar en Spotify y se van a encontrar con nuestro podcast, así que esa es una de las razones, un poco tonta, ríense todo lo que sea, a lo mejor pecamos de súper ingenuo y que no funcionan así las cosas, pero bueno, no perdemos nada. Pero la otra razón fue que yo voy a hacer una infidencia. Yo no había escuchado Bad Bunny, debo reconocer, ni siquiera era capaz, antes de lo del Super Bowl, incapaz, si alguien me preguntaba, dime una canción de Bad Bunny, no habría podido ni siquiera tararearla, porque de verdad, yo vivo casi en una cueva, muy aislada del mundo en general. Puede ser crítico o no de alguien, pero da lo mismo, así soy yo. No cachaba, no sabía.
Sin embargo, con esto de lo del Super Bowl, empezaron a aparecer varios videos de gente que como que analizaba el fenómeno y qué sé yo, pero además me salieron unas cosas que yo te lo comenté en ese minuto de gente que analizaba como este último álbum de él. De qué era lo que como que en cierto modo significaban cada una de sus canciones, que eran un poco más profundas, que tenían que ver como con este sentimiento latino de tener que irse, de cómo Estados Unidos invade con su cultura, aplana la cultura latina, ¿cachai? Sí. Como que ensalza solo la cultura gringa, pero la cultura latina queda como relegada. No, y de hecho también él mismo lo ha dicho en algunas entrevistas de, por ejemplo, la carátula de su disco. También pues es una fotografía en general bastante buena, él tiene buena relación con la fotografía, y era de eso, pues es una silla de estas de playa, que era como un poco también representar, entonces se linkeaba directamente con lo que nosotros, por ejemplo, en el primer capítulo que hablar como de la memoria, y él también, de esta cosa de la añoranza, del volver, y de que la fotografía está directamente relacionada con eso, porque cuando tú ves una foto, inmediatamente te acuerdas de cosas. Sí, pues. Entonces eso, y por ejemplo también por lo mismo que dice la frase, siempre nosotros fotógrafos, y probablemente la gente que no es fotógrafa también, que ocupa cualquier dispositivo, y cuando hace, uno siempre queda con la sensación de que faltó algo por hacer. Claro. Que debí sacar más fotos, debí haber hecho más en ese momento, haber hecho esta otra foto. Entonces es un poco eso. Claro, de eso nosotros lo comentábamos con Néstor antes de definir cómo se iba a llamar el podcast, de que también uno a veces queda con esta sensación como de que tú empiezas a revisar, aunque tú hayas sacado, a veces, 100 fotos. Claro. Hiciste una sesión de fotos y empiezas a revisar y como que, hoy igual te falta una, aunque hayas hecho 100 fotos, es como que de repente dijiste, hoy no hice esta. Y es como, debí sacar más fotos y tenía toda una lógica. Entonces, yo encuentro genial, ¿cachai? Como esta relación que hizo Bad Bunny ahora, como del tema de la memoria, de este discurso como incluso casi político, de lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y me encuentro genial que él lo haya también como llevado a algo tan como familiar, que es como esto porque claro, lo de él tiene que ver como con llevar las fotos de su familia, de sus amigos, de su tierra natal, ¿cachai? Cuando tú emigras, porque al final ese era el tema de él, por la migración de Puerto Rico a Estados Unidos. Entonces claro, es como, chuta, no le saqué suficientes fotos a mi abuelo. Claro, que se fue, por eso la silla queda vacía. Claro, y después, pues las personas como que ya no están y tú decís, chuta, no tengo fotos de esto. Y que es algo que yo a veces, por ejemplo, le reclamo a mi mamá, que mi mamá quiere sacar fotos de todo, y yo a veces como que, pero ¿por qué sacamos fotos de todo? Pero claro, es como esta sensación de que si no tienes las fotos como que vas a perder recuerdos, ¿cachai? Sí, de hecho ahora también lo describen como, en términos del internet, de la participación de uno, le dicen el FOMO, como Fear of Missing Out, que es como el miedo a no estar, ¿me caché? Como de participar. Y no tiene que ver exactamente con lo mismo, pero es como esa sensación, como un miedo a no tener todos tus recuerdos almacenados, ¿me cachai? Es como a perderlos. Es que eso, pues mi mamá, es como, a veces también me pasa a mí, yo lo digo como, no tengo tantas fotos de mis papás, y yo digo, en algún momento no van a estar, y después voy a decir, puta, no les saqué las fotos, claro, ¿cachai? Y es como que siempre debí sacar más fotos, ¿me entendí? Entonces, o hacer un momento especial, y nosotros los fotógrafos yo creo que somos particularmente procrastinador en esa sensación de no hacerle fotos a nuestros seres queridos en particular. Hacemos fotos a medio mundo, pero como disponernos a hacerle fotos a la familia es algo bien. Yo creo que no solo a ti te debe pasar, y yo creo que a muchos de los fotógrafos que a lo mejor nos están escuchando, viendo, es eso. O sea, es que como que siempre hay un reclamo por parte, sobre todo de las madres, sobre todo de las madres. No, yo creo que ahora, de por qué no le saco fotos, ponte tú, a mis sobrinas, a mi hermana, claro. Y es como, claro, uno como que a veces tiene esta sensación como de ahora, hay gente que sí hace fotos de su familia, ¿cachai? Yo sé, hablamos de hecho de la Sally Mann, ¿te acordás? Que ella le hacía muchas fotos a sus hijos y que sí, yo a mis hijos no les hago tantas fotos porque ellos son como bien reacios a posar para mí, por ejemplo.
Entonces, claro, tengo que hacer como malabares. No, pero ahí a nosotros Pero, la Sol pudo sí. conseguir de que ambos participaran en unas sesiones que hicimos para el estudio escuela y estuvieron como súper dispuestos y disponibles. Yo creo que, no sé, fue a lo mejor para no quedar mal conmigo. No, o sea, lo que pasa es que, claro, no, yo no los molesto mucho porque igual de chicos yo los ocupé mucho de modelos. Abusaste de su hecho, imagen. Claro, mis hijos son así como, ellos saben, no son fotógrafos ninguno de los dos, pero ellos saben armar equipos de iluminación. Sí, aquí o sea, llegaron súper los dos, como súper dispuestos y cachan cada cosa, que es lo que falta, lo que tiene que ir, dónde. Sí, no les da miedo subir y bajar los trípodes, ¿cachai? Como que ellos, porque me ayudaban. Entonces, claro, en cierto modo, pasa que ellos no son fotógrafos ninguno de los dos, y no les interesa mucho, al parecer, no todavía, pero claro, se manejan porque me ayudaban mucho, sobre todo cuando trabajaba yo desde la casa. A veces tenía, no sé, pues encargo y hacía mucha foto de producto y llegaban las cosas a mi casa, entonces claro, había que correr todo. Yo no tengo un estudio armado en la casa, pero había que correr cosas, instalar los flash, instalar el telón, instalar las cosas y hacer fotos, y después era llamar a los hijos: oye, ayúdenme a desarmar esto. Sí, bueno, y ahí aprendieron todos los menesteres de la fotografía, del armado y desarmado. Entonces, esas son de las cosas que hemos hablado, como ya tenemos el nombre. Ahí yo ya ni me acuerdo qué más tenía. Sí, yo tengo otra pregunta que como que tenemos que en cierto modo no te quería hacer. Si solo nuestras temáticas van a ser de fotografía o estamos como abiertos de repente a conversar sobre otras cosas. Yo creo que conversamos de otras cosas. Conversamos de otras cosas. Yo digo, bueno, la fotografía yo creo que nos atraviesa transversalmente como en todos los aspectos de nuestra vida, pero yo creo que siempre extrapolamos a otras cosas no fotográficas. Creo que hablamos de otras temáticas y no tengo como... Yo hablo de todo, hablo de política, hablo de... Me gusta mucho como esos temas, soy como bastante apasionado en eso. A veces como, claro, uno dice, me restringo ciertas opiniones o ciertas cosas porque a lo mejor no soy experto en eso, y soy súper cuidadoso también en eso, porque hay mucha gente irresponsable en las redes sociales como divulgando cosas cuando no tienen los conocimientos. Yo digo, bueno, gente irresponsable allá desde la política para abajo. Pero igual nosotros tratamos, si es que nos hemos equivocado, hemos dado a lo mejor algún dato erróneo, es por ignorancia. Sí, totalmente. Yo ahora que he revisado algunos, no creo que vemos nosotros nuestros propios capítulos, veo fragmentos, pero claro, ahí puede que haya cambiado algún nombre, o lo hayamos pronunciado mal, o alguna fecha la hayamos cambiado. Pero en general como que tratamos de ser bastante rigurosos como con lo que informamos. No, ninguna cosa es como para cambiar un hecho histórico que no sucedió o blanquear o hacer relaciones públicas a alguien que está funado, no sé. Es simplemente como nuestra opinión y los hechos concretos, así que... Eso, yo la verdad es que como que siento que abordamos como todas las preguntas que a mí se me cruzaron y algunas que me hicieron otros, de alguna u otra manera. O sea, hay preguntas que fueron respondidas sin haberlas hecho. Sí, no, yo creo que también como si bien había una temática central, siempre conectamos todo, y de hecho como que algunos episodios dialogan con otro episodio y hay gente, o sea, no... fotógrafos y fotografía y temáticas de fotografía es muy amplio y podemos, como decíamos, hablar de muchas cosas y podemos ir a lo específico o a lo general. Como decías tú, si hablamos de cine, del director de cine, de la película misma, de la temática de la película, de la fotografía, no sé, como dices tú, de moda, de los fotógrafos de moda, de los locales, los en el extranjero, y así uno puede extender temáticas hasta el infinito y volver a tocar en profundidad una que hayamos hablado. Claro, y por ejemplo nosotros tampoco nos metimos como en temas muy como también específicos, por ejemplo, de decir vamos a hablar de fotografía latinoamericana o de fotografía chilena
o de fotografía africana. Yo me imagino que hay fotógrafos africanos, Sí, los desconozco, o sea, no es como que yo haya estudiado justamente eso, y me imagino que así como la gente trata de encontrarle a la fotografía latinoamericana un sentido, una identidad. Y es una identidad, como una línea que los guía. A lo mejor la fotografía de fotógrafos africanos también tiene eso. Yo lo mismo con la fotografía asiática, sí, pero yo siento que esa está como entrando un poco más, como que siento que los fotógrafos he visto mucho más. O que son como más reconocibles también, porque sus temáticas, es que claro, la fotografía también es un fenómeno cultural, entonces refleja mucho de las vivencias de las sociedades en los tiempos que están viviendo. Entonces la fotografía preguerra, la fotografía posguerra es muy distinta, y después también como con los avances tecnológicos de la era analógica, salto a la era digital, del cruce de ambas, de que corran por carriles paralelos. Podemos hablar, no sé, de los insumos, de los precios, de la caída después del ascenso, después del descenso, no sé, de las marcas, de los laboratorios que crean películas o las casas como digitales, las peleas de las cámaras, son temas que todo uno puede hablar, pues, claro. Canon versus Nikon, cuando ahora también hay otro que la Sony está como supuestamente arrasando con las dos, ¿me entiendes? Bueno, eso va lo que dicen, yo no tengo idea porque no ocupo ni Sony, ni bueno, no. Bueno, nosotros somos nikonistas. Sí, no, pero yo digo nikonista, pero pero yo yo no me caso con ninguna cámara, yo digo que la que satisfaga la... jugado que eres. No, para nada. Yo la verdad es que siempre he tenido Nikon. De hecho, mi primera cámara, la verdad es que la primera que tuve fue una Vivitar, de la típica, la mía era Sigma. La 335. Todavía la tengo y la uso. Sí. No, yo no, porque claro, yo quería una Nikon, una FM2, pero una edición más moderna que la de los años 70, claro, que era una edición nueva que sacaron como el año 92, 93 por ahí, creo que sacaron esa. Y a mí me gustaba porque era metálica y era bonita, era como este estilo antiguo y era completamente mecánica, así, era una cámara... Sí, un chiche, pues sí, eso sí, uno también busca eso, yo digo... yo cuando estaba estudiando no existían todavía las cámaras digitales, pero sí habían cámaras electrónicas, ¿cachai? Que era como que medían todo y hacían todo. Yo quería una cámara mecánica porque mi idea era como que yo iba a ir a, no sé, a la Antártida a sacar fotos, y yo quería que la cámara me funcionara y que la pila no se me muriera. Y si iba a la luna también. La cuestión es que... ahora que se puede ir más seguido. Claro. Bueno, la cuestión es que yo quería esa cámara, y con mi papá llegamos a un acuerdo y él me compró la Vivitar, cosa bien insólita porque él me la regaló. No, a mí también mi papá me compró la cámara, ¿no? Yo lo tomo como un regalo, pero él sabía que iba a estudiar fotografía y necesitaba una cámara. Claro. Y terminé comprando esa porque quería una cámara nueva. También, o sea, estaba la opción de comprar cámaras usadas, pero siempre he sido como reacio a utilizar cosas que no, porque no creas, he comprado alguna vez algo que ha sido usado por alguien más, no porque tenga una carga extraña, ¿no? No, pero es que los lentes a veces vienen con hongo, con pelusa, cosas así. Uno nunca sabe cómo lo usó alguien más, pero eso. O cómo no la usó, porque también, o sea, podía ser que alguien se hubiese comprado una cámara y lo hubiese tenido arrumbada, no sé, años, y la cámara está llena de hongo. O oxidada, ¿me cachai? Entonces... Bueno, y la cosa es que, claro, yo me compré la FM2 y le compré unos lentes. Y después, cuando me logré comprar una cámara digital, busqué, o sea, esperé a que hubiesen buenas cámaras, porque como que no me convencía la resolución de las cámaras, y me compré después una Nikon de 80 porque la montura era la misma. Entonces yo podía usar el lente de 50 milímetros que tenía y un lente 28 que tenía de la Nikon, la podía usar en la cámara digital, ¿cachai? Porque era la misma montura del lente. Y bueno, después cuando me pude comprar una full frame digital, obviamente me compré una Nikon porque tenía los lentes, aunque en realidad, para serles bien honesto, después de la full frame yo me compré varios lentes. Tengo 4 lentes y ninguno me los había comprado antes, sí, entonces, pero claro, igual en mi mente era como, no, tengo que aprovechar que tengo los lentes, lentes, pero al final tengo 3 Nikon que son mis... No, y eso es loco ahora que lo dices también, como, y esto no es como para hacer un episodio especial, pero es como que hay como cierto sello en cada fotógrafo en
en cómo se relaciona con su cámara y con los dispositivos, porque por ejemplo yo soy de los, como no sé, por comodidad, hay gente como que dice, siempre le faltan lentes, probablemente tú eres de esa, sí. que tú me mandaste un reel como que quieres otro lente, no, yo te No, juro me que soy falta. feliz con el de 50, o sea, podría tener otro por otras circunstancias, pero es que como te digo yo, para el trabajo que yo no hago fotos de deporte, para que necesite 50 kilómetros hacer o fotografía de Ay, pero yo paisaje, sería para feliz hacer con un como para 3000 hacerle milímetros. un cóndor allá en el otro cerro, no. Pero necesito otra espalda. Para el lente que yo quiero, que es un 2000 o un 3000, necesito otra espalda. Ya, sí, pues. Bueno, necesitáis un trípode para poder afirmarlo. Un carrito de arrastre. Entonces, eso pasa. Pues, y hay otra gente que también se obsesiona muy absurdamente, esto es como ya más en tono pelambre, de que no, que la cámara esta, no, que esto, y tú después veis las fotos y yo digo, ¿y de qué te sirve esta cámara tan como de alta gama si tus fotos son una mierda? Es como eso. Entonces, Sí. claro, finalmente como ahí es también interesante el debate o la discusión de generalmente la cámara no hace al fotógrafo, sí ayuda mucho, yo creo que Claro, para los que también. trabajaban como en términos de resolución, de cómo, en qué se vaya a utilizar esa imagen, si se va a ampliar y todo eso, claramente también necesita un mejor dispositivo que... Sí, yo creo que también uno puede conversar, por ejemplo, hay que quizás puede ser un aporte para otro podcast, Episodio. otro episodio. Claro que hay una gran diferencia entre hacer fotos con teléfono y hacer fotos con cámara, Claro, porque la profundidad de campo, que sí es algo súper técnico, depende total y absolutamente de la distancia entre el plano focal y el objeto en el cual está, y cuánto recorre la luz en el objetivo. Entonces, claro, mientras más recorre la luz dentro del objetivo, tu profundidad de campo es diferente, sí, es mucho menor. Entonces es muy interesante esa discusión, porque nosotros con los celulares, ya no, pero con los celulares nos acostumbramos al hiperfoco, a que todo está enfocado, porque la distancia focal es tan chiquitita que no se alcanza a desenfocar nada. Y ahora la mayoría de los dispositivos de celulares vienen como con un programa, ¿cachai?, que hace que desenfoca. Como que adapta, hace el bokeh, claro, hace... Sí, pues hace eso. como que fuera un lente. Entonces, ¿por qué? Porque se estaba perdiendo justamente la cualidad óptica de las imágenes. Sí, y yo creo que eso lo hace también muy interesante, eso, que como recurso estético, plástico, es de las cosas más interesantes que me parecen a mí en la fotografía. Yo claramente, por ejemplo, que yo te digo, utilizando un lente de 50, 1.2, 1.4, 1.8, de lo que sea, ya rara vez lo ocupo a esa apertura, ¿me cachai? Porque generalmente, claro, o sea, yo me muevo 1 milímetro al hacer el foco y me queda desenfocado. O sea, yo digo, me ha pasado muchas veces, que ahora ya lo corregí, porque yo siempre quería, no, voy a usar el 1.8 porque así tengo más luz y puedo tener peores condiciones de luz y aún así tener buenas fotos. No, pues me pasaba todo al revés, que yo generalmente estaba retratando personas, las enfocaba el ojo, respiraba y no, se movía 1 milímetro y me salía la punta de la nariz enfocada y el ojo desenfocado. Entonces yo dije no, así que ya para tener un poquito más de foco, por lo menos la gente respiraron. Claro, mejor, porque con los muertos son los mejores retratados. Uy, y eso no hicimos. ¿Qué? ¿Fotografía de muertos? Hablar de fotografía post-mortem. Post-mortem. Lo que pasa es que ahí hay una temática. Forense. Claro, está la forense, está también la que se hacía al principio, cuando recién se inventó la fotografía, que era para tener el retrato de tu ser querido, que obviamente... Que ya no lo habéis sacado para tener el último recuerdo. Sí, yo creo que lo mencionamos en el primer episodio de la memoria, pero claro, no tocamos como tema. A mí siempre es como... La muerte no me provoca en absoluto miedo ni ninguna cosa, y es un tema como que puedo hablar así. Ahora es muy, como dirían los lolos, es muy funable hacer fotos de cadáveres.
O sea, pero es que depende del contexto, porque yo te digo, seguir haciéndole fotos ¿no? Pero incluso los forenses, sí, pues los forenses tienen que hacerlo, por claro, una cosa pero como me refiero, ponte tú, técnica. los reporteros gráficos, ¿cachai? Como que, claro, tú vas ahí y hay personas fallecidas Sí, y es como, no, eso no se puede mostrar. Y, bueno, tenemos una relación con las imágenes de los cadáveres muy Sí. distinta de hace 100 años atrás. sí, Y eso yo creo que es como... un tema interesante, como a mí me gusta decir. Y bueno, ya como para ir cerrando, porque yo digo, hemos hablado un montón, hemos Esto es reído. casi otro capítulo. Es casi otro capítulo. Sí, no, totalmente, sí es eso. Era un poco como para cerrar, o sea, aquí ya empiezan como las cosas como agradecimientos y todas las Sí. cosas. O sea, para toda la gente, un saludo para la Connie, un Oh, saludo la para el Connie. Benja, Para la Cami. para la Cami que nos ayudó en el último proyecto. De aquí también la Monse también, que después Sí, nos va a mis criaturas a hermosas sus hijos, sí, que a mi nos hermana vinieron, sí. que nos auspicia con casa. Así Sí. que eso ha sido como, ¿cómo se llama? En parte todo lo que hemos construido con mucho como esfuerzo, no sé, algo así como, No, que pero... labrando la tierra, pero sí nos comprometimos, fuimos como visionarios, nos atrevimos, porque podríamos haber al segundo capítulo ya decir no nos vio pegó. nadie, no pegó, No pegó. no sé. No, pero como nos hicimos como compromiso de decir vamos a hacer. Cuando fue el estallido social, ¿te acordás que alguien dijo, no, si esto no prendió? No prendió. Así que... Viste, hablamos de política. Sí, nos gusta, ahí vamos a meternos en el meollo del asunto. Sí. No, yo creo que encontramos esto, nos sentimos cómodos, yo creo que podemos repetirlo, por eso decimos de que si alguien ve potencial en todo esto, llámenos, lo hacemos encantado de la vida, por un buen sueldito, sí, pues nada. Igual, recuerden que nosotros todavía tenemos nuestra escuela, estudio, hacemos talleres de fotografía, si quieren retratos, hacemos retratos, Sí, si quieren fotografía de producto, hacemos fotografía de producto, Ese fue fotografía de moda. Hacemos fotografía de moda. Sí. Fue el móvil principal de esto, porque también como sacarnos del estancamiento, pero también que la gente poder visibilizarnos y ponernos en una plataforma distinta al YouTube, o sea, el Spotify. El Instagram quedamos al debe, eso la Connie nos va a retar, que nunca lo hicimos porque, claro, ya teníamos suficiente, que un email, que el YouTube, que todas las cosas. Y ustedes, no son un par de viejitos haciendo todas estas cosas de la juventud, no tenemos community manager, no tenemos, entonces somos nosotros respondiendo mensajes, somos editando los videos, haciendo las carátulas, haciendo las temáticas, los textos, todas las cosas. Somos estas dos personas que ustedes ven aquí con mucho corazón y humildad le entregamos esto. Yo creo que también eso, yo creo que le pusimos corazón, yo creo que también eso, como que no lo nombramos, pero está hecho como con harto cariño porque nos gusta esto, pues. Estamos apasionados de la fotografía, así que yo creo que eso fue como mayormente como que cumplimos el desafío que nos propusimos nosotros mismos, así que totalmente autoimpuesto. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos verán, a todos los que nos siguen y que nos van a seguir, porque esperamos de que esta comunidad siga creciendo. Escríbanos, comenten, siempre decimos, hasta ahora no ha pasado nada de eso, pero en algún momento vamos a revisar y va a haber un comentario. Si les ocurre otro tema, díganos, oye, ¿sabes? Me gustaría que hablaran sobre esto, o qué opinan de algo en particular. Claro, ayer justo alguien me habló y me había preguntado, porque yo le había comentado un modelo que yo le hice fotos, y me dice así como, y si quieren así como, que yo creo que me estaba hablando como de cuando escuchara el episodio, si quieren yo les doy mi testimonio. Yo le dije, sí, está ahí, puedes comentar tú lo que quieras de lo que te parezca, si te gustó o no te gustó, por favor, haz eso como... Así que están más que bienvenidos, siguen siendo parte, o sea, como
nos vamos a ausentar ahora, ya no va a salir como toda la semana, pero esperamos volver en algún momento y pero retomar quizás esto. hacemos los videitos cortos que estamos al debe de hacer. Claro, estos reels y o esas mute a otra cosa, no sabemos. Como digo yo, seamos como estemos así con el micrófono, con el formato vertical, haciendo ese tipo de videos más cortos, dando tips, videos de 1 minuto y medio. Vamos a transformarnos en una fruta y vamos a hacer Claro, la frutinovela. frutinovelas de fotografía. Claro, para hacerlo más entretenido. Vamos a buscar la forma de posicionarnos y de que la gente vea esto. Si no es como una ambición como digo yo, de fama no queremos. Plata sí, eso Claro. pero es más que todo como hacer algo que nos gusta y también salir de nuestra zona de confort. Eso, yo creo que ahí dijimos como más o menos todo lo que habíamos hablado. Así que esto ha sido todo por esta temporada. Eso es todo, amigos. Y que esté muy bien. Muchas gracias a los que nos vieron, nos escucharon en la plataforma que siga, síganlo haciendo. Escríbanos, llámenos, pídanos fotos y eso. Un abrazo, un beso. Chao, Sol, que esté muy bien. Chao, Néstor. Hasta la próxima. Adiós. Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.